ahora ya voy a pasar a centrarme en esas barreras que podemos observar en el aprendizaje, ¿no? Quiero centrarme en los 3 pilares fundamentales, aunque yo añado siempre un cuarto, ¿no? Que es, bueno, visualmente, auditivamente y motrizmente, ¿no? O sea, lo que es el auditivo, visual y motor, pero yo añado siempre el emocional, ¿no? Porque aprendemos también según vemos el ejemplo de los demás, aprendemos de los padres, aprendemos de los profesores, aprendemos de la vida misma, ¿no? Aprendemos de nuestros amigos. Cada persona da y recibe aquello, ¿no? que va viendo, ¿no? En su entorno. Y es verdad que a veces pues hay dificultades, a veces bueno, vemos que el ambiente no puede no ser sano, pero si enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a los demás a recibir y dar aquello que ayuda en ese desarrollo, pues bueno, iremos poniendo mucho más amor, iremos poniendo mucho más esas barreras, ¿no? Que quizá pues a veces son físicas, a veces son más emocionales, irán siendo salvadas, ¿no? Salvables, porque estamos cercanos y acompañando. Qué importante es acompañar en todo ese proceso a los niños, tanto los padres, los hermanos, como los profesores, ¿no? Ahora voy a centrarme un poco en qué síntomas observamos de que existe o pueda existir un problema visual. Vemos que a veces los niños no se pueden concentrar o no cogen los objetos, apenas juegan o no tienen interés por el entorno, se acerca demasiado a la televisión o al libro cuando ve, cuando escribe. Si tenemos esos síntomas en la cabeza podremos detectar y llegamos a tiempo para poder ayudarles, ¿no? A veces les cuesta mucho y es lento copiando en la pizarra, o está muy inclinado cuando escribe, no calcula las distancias, o tuerce un poco el ojo, o cierra un ojo. Movimientos torpes que se chocan a menudo con las esquinas, con las puertas, con los muebles, ¿no? Le pican o lloran los ojos, dolores de cabeza tras ver la televisión o leer. Vemos que hay un retraso, dificultad en la lectura o usan el dedo como marcador, no recuerdan lo que han leído. Todos son síntomas observables de problemas visuales. Cuando observamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dentro de ese aprendizaje hay muchos profesionales que a día de hoy tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Porque, claro, el profesor del aula o los padres en la familia no pueden acceder a todo, ¿no? Y bueno, pues hay profesionales que están especializados en todo el ámbito visual, están especializados en el ámbito auditivo, psicomotor y también pues, de psicología infantil. Y bueno, pues todo eso lo tenemos que integrar, ¿no? ¿Quién trata los problemas visuales? Pues el optometrista. No solo el oftalmólogo, si hay una enfermedad, lógicamente tiene que ser primero el oftalmólogo o el óptico que pueda ponerles lentes, ¿no? Sino el optometrista que nos ayuda a ver cómo lo que recibimos lo conectamos con nuestro cerebro. Y muchas veces hay cosas muy sencillas en esa valoración que hacen los optometristas. Podemos ver si el niño converge bien o el niño puede leer bien porque los movimientos arcádicos van a la vez, los ojos, ¿no? Todas estas cosas que son sencillas de detectar por un profesional, o nosotros tenemos sabemos esos síntomas que podemos observar con ejercicios, ¿no? El músculo ocular a veces no está del todo desarrollado. Podemos dar adelantar en ese aprendizaje, porque a veces los niños se quedan con ese retraso cuando realmente es un problema muy sencillo y muy rápido de poderlo solucionar con unos ejercicios trabajados con los ojos. Podemos ayudarles mucho y a veces detectamos y decimos pues tendrá dislexia y simplemente es porque tienen un retraso madurativo. Eso es importante, ¿no? Ver cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan esos síntomas que vemos. Por eso tenemos que ayudarles, ¿no? Y tener como referencia a esos profesionales que trabajan todo lo que es el campo visual. Ahora vamos a ver los síntomas observables de problemas auditivos. A veces niños que vemos que tienen poca atención, se distraen enseguida,
tardan en responder a las órdenes auditivas, es lento o malinterpretan lo que decimos, hay que repetirle las cosas y a veces pensamos, pues es un niño que no obedece, ¿no? A lo mejor es que no oye bien, ¿no? Hay, pues no sé, niños que hablan muy alto o con una voz monótona o plana. Vemos también problemas en el lenguaje, como pobre estructura en las frases, un lenguaje dubitativo, confunde, invierte las letras, dificultades o retrasos en la lectura, les molestan los ruidos, se tapan los oídos, dificultades para seguir los dictados en los idiomas, ¿no? Bueno, a menudo pues no se entera de las órdenes en clase, ¿no? Y podemos decir, pues este niño pues tiene un déficit de atención o simplemente no quiere aprender. O que es muy difícil decir que un niño no quiere aprender, porque propiamente lo suyo es esa motivación tiene una gran curiosidad, es una motivación por aprender todo. Entonces tenemos que plantearnos, a lo mejor tiene un problema auditivo, que el problema auditivo puede ser o porque oye, tiene hiperaudición en alguno de los sonidos, y por lo tanto está irritado, ¿no? Y se tapa los oídos porque le molestan los ruidos, o hipoaudición, ¿no? Para eso pues hay profesionales, ¿no? Pues dentro de los pedagogos trabajamos todo esto, ¿no? Haciendo una audiometría, sobre todo una audiometría de campo, donde vemos cómo escuchan y vemos cada sonido en qué decibelios los escuchan, ¿no? Hay otros procesos, otros programas, como por ejemplo la reeducación auditiva con el método Verar, que ayuda a que todos esos sonidos, todos los escuchen con los mismos, todos esos distintos sonidos los escuche con los mismos decibelios. Entonces, bueno, eso ya, cada vez se está estudiando más, hay más investigación, hay más información y al cerebro le podemos ayudar, enseñarle a escuchar a todos los sonidos con el mismo nivel, tanto si oyen más como si oyen menos. Y llegamos a tiempo para que puedan tener, pues antes hemos hablado de la vista, pero ahora vemos de la visión, ahora vemos de la audición, una audición adecuada para escuchar en clase, vivir tranquilos. Hay niños que no pueden ir a una fiesta porque pinchan un globo y se aturden, o los fuegos artificiales, y sufren muchísimo, ¿no? Tanto los síntomas que hemos visto antes, visuales, como los auditivos, a veces, ahora lo estamos tratando mucho en niños que son altamente sensibles. Ahora cada vez hay más investigación sobre cómo es la sensibilidad personal. Y hay bastante bibliografía, ¿no?, de niños o personas altamente sensibles que, que su sistema nervioso central, ¿no?, va recibiendo unas señales mucho más fuertes que en otros niños que no lo sean. Y tenemos que estar un poco en alerta. Cuando estamos en clase, cuando estamos en casa, niños que a lo mejor lloran por cualquier cosa, niños que se meten dentro de sí mismos, ¿no? Y vemos, este niño, ¿qué le pasa? Bueno, pues ahí tenemos que estar al tanto, en alerta, y ayudarles, cada niño en ese desarrollo personal, pero poniéndonos en su lugar, ¿no? Poniéndonos en su lugar y haciéndole más sencillo ese aprendizaje y por lo tanto su propia vida, ¿no?, en la relación con los demás, todo lo que es ámbito auditivo, ayuda y a veces entorpece en las habilidades sociales, ¿no? Por último, quería hablar de síntomas observables del retraso motor. Hemos hablado visual, auditivo y ahora motor. Cuando observamos una postura rígida, que no camina hacia atrás, o no salta o trota con facilidad, tiene miedo a las alturas, bajo tono muscular, niños que podemos decir es que es torpe, ¿no? A veces tienen poco equilibrio, pues estático o dinámico, pues son síntomas de ese retraso motor. A veces tienen dificultad para definir qué mano y qué pie es el dominante. Más o menos hacia los 6-7 años ya tiene que tener, ¿no?, la lateralidad pues desarrollada, ¿no?, bien sea diestro, bien sea zurdo, porque eso ayuda sobre todo en la coordinación oculomanual a la hora del aprendizaje, de leer, de escribir y de la propia vida, ¿verdad? A veces son niños que se marean
o que evitan los deportes. Vemos niños que no quieren salir, por ejemplo, a bailar cuando vamos a organizar algo para fin de curso, y porque se sienten torpes, ¿no? Dificultades para mantener la atención, o prefieren estar sentados, jugar con el ordenador o ver la televisión que jugar al aire libre porque no se sienten cómodos. Todo esto son síntomas de ese retraso, ¿no? A veces genera mucha ansiedad o tienen escaso control de los impulsos, baja autoestima. Por orientación espacial se pierden, o les das una vuelta y ya no saben hacia dónde tienen que volver, no saltan a la comba, y a veces desarrollan una defensividad táctil, es decir, se echan para atrás, no permiten que te acerques a ellos, ¿no? Todo esto, que pueden ser esas señales un poco de alarma, se pueden ir desarrollando. También es muy importante que desde el inicio de su vida los niños vayan realizando todos los hitos, ¿no? Es decir, que puedan hacer bien el arrastre, el gateo, pues luego ya caminar, realizar una serie de ejercicios si vemos que hay ese retraso, para desarrollar esa lateralidad, para desarrollar todo ese campo motriz. Y aquí hemos hablado solo de la motricidad gruesa, pero que es el previo a la motricidad fina.